compañero, José Luis Mateos, que nos va a hablar. Ya no les hablo. A ver, ¿sí? Venga, vamos a contar con la palabra de José Luis Mateos, que nos va a hablar de todos los avatares que sufrió su abuela. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a leeros la historia de mi abuelo asesinado por la dictadura, por el franquismo. Gregorio Mateos Maroto, así se llamaba. Mi abuelo Gregorio Mateos Maroto nació el 17 de noviembre de 1898 en Novés, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, ese que Arturo Barea inmortalizó en su novela autobiográfica La forja de un rebelde. Dicho autor organizó en este pueblo la campaña electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Como tantas y tantas personas de su generación, de profesión jornalero, emigró a Madrid, donde trabajó de tranviario y donde conoció a mi abuela Hermógenes, asturiana, que en aquella época trabajaba en Madrid como asistenta. Se casaron y marcharon a Asturias, a Nava, el pueblo de mi abuela, conocido como la Villa de la Sidra. Allí, en Nava, instalaron una taberna, casa de comidas, que se llamaba La Cepa Manchega, de ahí el sobrenombre por el que fue conocido mi abuelo, Gregorio Mateos, alias El Cepo. Fue miembro del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, detenido con otros 30.000 trabajadores asturianos tras la derrota de la Revolución de Octubre de 1934, en que la represión del gobierno de Lerroux Gil Robles, la coalición de la CEDA y el Partido Radical, o lo que es lo mismo, entre la derecha republicana y el fascismo nacional católico, alcanzó niveles desconocidos hasta entonces, superando incluso el nivel represivo ejercido por la monarquía alfonsina y por la dictadura primo-riverista. Desconozco el tiempo que mi abuelo estuvo preso tras los acontecimientos de octubre. Un recuerdo de mi padre, quizá deformado por su edad infantil, nos ha dado muy repetidas veces cuenta de las dificultades de la izquierda y del movimiento obrero para reconstruir sus organizaciones y las redes de solidaridad. Mi padre contaba que en el fondo de su ropa, siendo un niño, siempre le llevaban escondida la propaganda para trasladarla de un pueblo a otro. Como sabéis, Asturias permaneció en zona leal. El golpista Coronel Aranda, jefe de la guarnición militar de Asturias, hizo reiteradas promesas de lealtad republicana, mientras el gobernador civil y los dirigentes de las organizaciones obreras se dejaban engañar, hasta el punto de que 2 columnas mineras, por tren y por carretera, partieron el día 19 de julio hacia Madrid. De hecho, el 20 de julio, grupos de mineros asturianos, armados de dinamita, participaron en el asalto al cuartel de la montaña. En fin, la militarada fracasó en Asturias, pero triunfó en Oviedo. Asturias resistió durante 15 meses. En ese periodo mi abuelo ejerció de miembro activo del Comité Revolucionario del pueblo, presidente del Comité Local de Guerra, juez municipal del Tribunal Popular de Justicia y miembro del Comité de Abastos. En junio de 1937 comienza la ofensiva del ejército franquista sobre el Frente del Norte. Este mismo mes cae Bilbao, en agosto es Santander y en octubre Asturias queda cercada por tierra y por mar. A principios de ese mismo octubre, el gobierno del Consejo Soberano de Asturias, presidido por el minero socialista Belarmino Tomás, ordena la evacuación de los niños y de las familias que quieran huir a territorio republicano. Solo permanecerán los combatientes y los miembros de las organizaciones obreras. Así mi padre, su hermana y mi abuela, junto a miles de refugiados, salen del puerto de Gijón rumbo a Francia, con un destino claro, la Cataluña republicana. Apenas 2 semanas después, y ante el hundimiento inminente del frente, se decretó la evacuación general de los combatientes y de los militantes más comprometidos. Algunos se retirarán a las montañas, bien para salvar la vida o para continuar la lucha, pero la inmensa mayoría se traslada como puede hacia Gijón o Avilés. El atasco en las carreteras es enorme. Camiones, vehículos militares, carretas de animales marchan abarrotados de civiles y combatientes. El gobierno soberano de Asturias imparte instrucciones para destruir las industrias bélicas y estratégicas, los medios de transporte, los puentes, las armas, la documentación de partidos y sindicatos. Todo a fin de que no pueda caer en manos del enemigo. Gijón es un caos, las calles aparecen repletas de uniformes militares abandonados, hogueras urgentes donde se quema todo lo que puede resultar comprometedor. Todo el mundo buscando un barco al que incorporarse.
En la noche del 20 al 21 de octubre de 1937, mi abuelo logra embarcar en un pequeño pesquero, el Gaviota, repleto de civiles y combatientes. Las gentes atemorizadas ante la inminente entrada en Gijón de la Quinta Brigada Mixta, de la Quinta Brigada Navarra, comandada por el general Solchaga, huyen todo lo que puede flotar. Según las crónicas, esa noche era una noche apacible, en la que el mar estaba tranquilo. Sin embargo, los depósitos de la Cansa del muelle del Musel en Gijón estaban ardiendo, iluminaban kilómetros de mar adentro. Barcos franquistas... Solidaridad. Iluminaban kilómetros de mar adentro. Barcos franquistas y nazis acechaban en la costa y aún así, más de 60 barcos consiguieron burlar el cerco y llegar a Francia. En cambio, una treintena de embarcaciones fueron capturadas por el crucero fascista Almirante Cervera, entre ellas el pesquero Gaviota. ¡Qué mala suerte! Un poco más allá, en aguas internacionales, barcos franceses esperaban para proteger a los que huían. Los barcos capturados y los detenidos fueron escoltados hasta Ribadeo, Lugo, y tras 5 días sin recibir ningún alimento, a Bayona, Pontevedra. Hay que mencionar el gesto valiente de las mujeres de este pueblo, que desafiando a las autoridades militares, socorrieron generosamente a los detenidos. Posteriormente, los varios de miles asturianos presos fueron distribuidos entre los diferentes campos de concentración habilitados al efecto. A mi abuelo le tocó Camposancos, una antigua residencia de los jesuitas situada en La Guardia, junto a la desembocadura del río Miño. Una vez en el campo de concentración, lo primero era ser sometido a la comisión de clasificación de presidiarios y presentados, donde se establecía la identidad y la apertura del expediente. Una vez identificado, procedía a la visita de falangistas, derechistas o curas procedentes del pueblo del afectado, para ser reconocido y denunciado. Así se establecían los cargos. Las declaraciones de los interrogatorios se incorporaban al expediente que elaboraba un juez instructor para posteriormente pasarlo al auditor de guerra, que establecía la fecha, lugar y sumario del Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra contra mi abuelo y otros compañeros se celebró el 23 de junio de 1938 en el mismo campo de concentración de Camposancos. El 5 de marzo comenzaron las actuaciones. Era el Tribunal Militar Permanente número 1, trasladado en mayo de 1938 desde Gijón a Galicia para juzgar a los asturianos presos. Este tribunal estaba presidido por el comandante Luis de Vicente. El juez instructor era el teniente Luis Barreiro, siendo Fernández Piñeiro el secretario del Consejo. El nombre del auditor de guerra resulta ilegible. Dice así: el Consejo de Guerra Sumarísimo de Urgencia número 5717/38, expediente número 15287, registro 1001, procesado en el mismo sumario mi abuelo, que a otros 19 compañeros, fue acusado por el fiscal de 2 delitos: rebelión militar y auxilio a la rebelión, por lo que se solicitaron para los 20 encartados en ese sumario 5 penas de muerte. Respecto de mi abuelo, el acta del Consejo de Guerra dice lo siguiente: Gregorio Mateos Maroto, alias El Cepo, de 39 años de edad, natural de Novés y vecino de Nava, de ideología marxista y destacado dirigente del Partido Socialista y de la UGT, para los que realiza una intensa propaganda. Participó en la Revolución de Octubre de 1934. Al iniciarse el glorioso movimiento nacional, se opone a él, organizando los comités revolucionarios en el pueblo de su residencia. Miembro del Comité de Guerra, de Justicia y de Abastos, ordenaba la restricción de alimentos a las personas de orden y se le considera responsable de los asesinatos cometidos en el pueblo. Huía embarcado. Continúa el acta del Consejo de Guerra: considerando que toda persona condenada criminalmente es también responsable civil, ha de responder con sus bienes. El acta concluye: fallamos que debemos condenar y condenamos a los 19 encartados a 5 penas de muerte, 3 penas de reclusión perpetua, 6 penas de 20 años, 3 penas de 15 años y 3 absoluciones. Se da traslado de la sentencia al auditor de guerra, que las aprueba y las comunica al cuartel general del Generalísimo para que disponga el enterado o la conmutación de la pena capital. De inmediato, los condenados a muerte fueron trasladados a la isla de San Simón, en la ría de Vigo, junto a Redondela. Según testimonio de otros presos recogidos en el libro Ahillados, el 5 de agosto de 1938, a las 6 de la mañana, un grupo de 12 guardias de asalto, dirigidos por un capitán, desembarcan en la isla para cumplir la sentencia. Primero 3 y luego 4 son colocados ante el paredón de la isla y fusilados, casi todos con un pitillo en la boca.
El capitán y un cura jesuita llamado Padre Nieto son los encargados del tiro de gracia. Según el certificado de defunción expedido en el registro de Vigo, mi abuelo murió a las 6:30 horas de la mañana. La causa de la muerte, profusa hemorragia interna. Quiero, junto a mi abuelo Gregorio, recordar los nombres de sus compañeros de pena. Fermín García Álvarez, 42 años, vecino de Santa Cruz del Sil, minero, miembro del Partido Comunista. José González Iglesias, 36 años, vecino de Langreo, electricista, miembro de la CNT. José Álvarez García, 36 años, vecino de Gijón, metalúrgico, miembro del PC y de la UGT. Isaías González Miguel, 29 años, vecino de Olloniego, minero, miembro del Partido Socialista y de la UGT. Bernardino Fernández Velázquez, 31 años, vecinos de Salas, cerrajero, miembro del Partido Socialista y de la UGT. Francisco Casal Sánchez, 28 años, vecino de Langreo, metalúrgico, miembro de la FAI y de la CNT. Como podéis observar, 3 socialistas, 2 anarquistas y 2 comunistas. Una auténtica alianza obrera ante el paredón de ejecución. Quisiera, a través de estos nombres, dignos luchadores por la libertad y la igualdad humana, por una sociedad más justa y habitable, rendir un emotivo recuerdo al movimiento obrero asturiano, vanguardia en su época, según Maurín, de todas las luchas sociales, en que representaban la flor y la nata del proletariado revolucionario. Los socialistas asturianos no son como los demás socialistas, señalaba Durruti. Los anarquistas de Asturias siempre defendieron la alianza obrera, la unidad UGT-CNT, constataban igualmente los dirigentes socialistas. Mi abuelo no pudo contactar con nadie de su familia. Su mujer y sus hijos estaban refugiados en Cataluña, en el pueblo de Igualada, junto a otras familias asturianas. Sus hermanos y demás familiares estaban en Madrid, o igualmente en Cataluña, es decir, en territorio republicano. A nadie pudo recurrir y desconocemos si envió algún tipo de correspondencia. En cualquier caso, todo se perdió. Tan solo una foto se pudo conservar. Mi familia, expropiada para hacer frente a las responsabilidades establecidas por los vencedores en la causa general, perdieron la vivienda y el negocio, quedando su mujer y sus hijos sin medios de vida. En 1954, la vivienda fue restituida a sus deudos. Es obligado mencionar al amigo de mi abuelo, José Fernández Inclán, maestro de Nava, miembro del Partido Socialista y de la ATEA. La ATEA era la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, adscrita a la UGT, cuya familia estuvo junto a la mía en Cataluña. Este hombre, querido maestro de mi padre, murió también fusilado en Gijón. Mi padre, que en 1939 tenía 11 años, mi tía y mi abuela conocieron la noticia ya en Francia, en el pueblo de Langogne, provincia de Mende, donde estuvieron acogidos por una solidaria y maravillosa familia francesa. Antes, en enero de 1939, se produjo la ofensiva franquista sobre Cataluña y mis familiares, junto a otras 500.000 personas, civiles en su mayoría, atravesaron los Pirineos por la Jonquera Le Pertús en un frío y nevado invierno. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, aterrorizados por la angustia y el miedo, deciden regresar a España, a Asturias. Me queda una hoja, pero no voy a leerla. Solamente quiero decir, que me permitáis, que no es bueno que una sociedad democrática y su futuro se construya con transacciones que simulen u oculten la crueldad. La dictadura franquista fue el régimen político más despreciable que ha conocido la historia de nuestro país. Que la banda de sádicos que gobernó durante 36 años se alojen de forma definitiva y para siempre en el basurero de la historia. Junto a este desprecio infinito hacia los verdugos, permitirme rendir un emotivo recuerdo a todos los hombres y mujeres que supieron emplear su vida en defensa de la democracia, de la república, de la revolución y sobre todo de una palabra que sintetiza con absoluta fidelidad la razón por la que tantos sacrificios fueron hechos: socialismo. En palabras de Largo Caballero, dedicadas a los héroes madrileños que asaltaron el cuartel de la Montaña en aquel caluroso 20 de julio de 1936, que la historia jamás les olvide.